Malvinas, memoria viva. Un espacio radial para mantener viva la memoria colectiva en torno a la gesta de Malvinas. Malvinas, memoria viva. Una producción más de Conexión 7400. Comenzamos un nuevo micro de Malvinas, Memoria Viva, y en este primer capítulo, podríamos decir, después de las crónicas que tuvieron que ver con el conflicto bélico en sí, comenzamos a dar a conocer a aquellas personas que por Malvinas han dado y mucho. Es el caso del locutor Miguel Vázquez, oriundo de Mendoza, capital. Se trasladó a Córdoba para finalizar sus estudios en Ciencias Económicas y luego de allí en adelante, con sus 30 años, emigró, podríamos decir, a Río Grande, a Tierra del Fuego. Miguel Vázquez es una de las personas que fue el pilar fundamental para lo que año tras año se celebra en cada 1 de abril, que es la Vigilia Nacional por Malvinas. Allá por el año 1996, y muy bien lo cuenta nuestro malvinero amigo, comenzaron con la tarea de acompañar a los veteranos que se iban reuniendo allí en el sur de nuestro país para homenajear a sus camaradas caídos. Y muy bien lo cuenta nuestro amigo Miguel. Desde aquel año 1996 se comenzó a sumar cada granito de arena en pos de poder mantener esa vigilia año tras año y poder llevar, como él dice en un fragmento, en un momento de la charla, llevarle la mochila de Malvinas al veterano, aunque sea por unas horas, por un día. La Vigilia Nacional de Malvinas se trasladó después a muchas partes de nuestra querida Argentina. En cada rincón de nuestro país, hoy por hoy se celebra la famosa Vigilia por Malvinas, en donde la ciudadanía se reúne para acompañar a nuestros queridos veteranos de guerra. Pero dejemos que Miguel nos cuente cómo fue aquel inicio en el sur extremo de nuestro país, en donde por primera vez un grupo de veteranos se comenzaba a reunir para homenajear a sus compañeros caídos. Hola Marcelo, un gusto enorme poder estar dialogando contigo a través de esta frecuencia y en tu espacio Malvinas Memoria Viva. En primer lugar, un saludo enorme a la vasta audiencia de este segmento, quienes seguramente se estarán preguntando si soy veterano de guerra. No soy veterano de guerra, soy periodista, locutor, vivo en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, pero estoy muy cerca de los veteranos de guerra porque hace más de 30 años que comparto con ellos distintos espacios, distintos momentos, distintas situaciones. Río Grande, en el año 2013, a través de la ley 26.846, fue declarada como Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Y muchos se preguntarán qué significa esto de la vigilia. En el año 1995, un grupo de veteranos se juntaron a la vera del mar argentino, allí en la playa, un 1 de abril, para pasar toda la noche en vigilia, recordando a sus camaradas que dieron su vida en el conflicto del Atlántico Sur. Un momento muy especial para ellos porque si nos ubicamos en ese año, vamos a recordar que luego del 82 hubo un momento de desmalvinización muy importante. Los veteranos no eran mirados con buena cara, eran los llamados loquitos de la guerra, les costaba incluso hasta conseguir trabajo. Y aquí en Río Grande ellos se comenzaron a juntar alrededor de un tacho de 200 litros al que le ponían maderas adentro y prendían fuego para poder morigerar un poco la gélida temperatura de abril en esta zona sur del país, y pasaban toda la noche en vela charlando cada uno de sus historias,
compartiendo sus historias para sentir un poco menos el peso del estrés postraumático. Y en el año 1996, un veterano de guerra, sabiendo que yo hacía actos y estaba en la movida periodística, me pidió si por lo menos yo podía ir a compartir ese momento y hacerlos cantar el himno nacional. Fue así que el 1 de abril de 1996 me acerqué a ese grupo de veteranos. Había algunos amigos, algunos periodistas. No quiero mentirte, pero no eran más de una treintena de personas. Y a la luz del fuego de ese tacho y de las luces de algunos vehículos, con unas breves palabras hice cantar el himno nacional. Lo cantamos a capela. Hay que imaginarse cuánta emoción estaba en ese momento invadiéndonos, porque cantar con ellos el himno nacional a capela a la vera del mar argentino, mirando a Malvinas. Recordemos que Río Grande tuvo un papel preponderante en este conflicto porque casi la mayoría de los aviones salían de aquí. Estamos aproximadamente a unos 700 kilómetros de Puerto Argentino en línea recta, y la ciudad tuvo mucho también que ver. El vecino común tuvo mucho que ver porque la ciudad estuvo en peligro de ser bombardeada. Todas las casas tenían que hacer un oscurecimiento obligatorio de sus ventanas, de sus puertas. A tal hora no podía haber una sola luz. Los chicos que de aquella época, calculo que hoy más o menos tienen 50 años, quizás más, hablo de chicos de 6, 7, 8 años, recuerdan esos momentos. Entonces para la ciudad de Río Grande la causa Malvinas pega muy fuerte, tienen mucho que ver. Y esa vigilia se siguió haciendo todos los años, luego se comenzó a hacer un monumento ahí también en el lugar donde ellos estaban, y se fue haciendo más grande, y todos los años tuve el honor de llevar a cabo la locución y dirigir ese acto que llegó a congregar de esos 20, 30, llegó a congregar a 20.000, a 30.000 personas, con la presencia de un vicepresidente, con la presencia de un presidente de la nación también en ese acto conmemorativo que da inicio en el primer minuto del 2 de abril. Han venido gobernadores, senadores, diputados, ministros de la nación, jefes de los estados mayores conjuntos de las distintas fuerzas, muchas personalidades han venido, y sobre todo lo lindo también que vienen veteranos de otros puntos del país y familiares de veteranos que no tuvieron la suerte de volver de Malvinas. Esta vigilia comenzó como lo que comentaba, el homenaje de los veteranos a sus camaradas que no volvieron. Luego la ciudad se fue haciendo eco de esas cosas y se sumó a conmemorar a aquellos que no volvieron, a rendirle honor a aquellos a quienes no volvieron, y también rendirle honor a los veteranos de guerra que todavía están entre nosotros, que son los protagonistas vivientes de lo que ocurrió en 1982. Así que estos actos en la ciudad tienen una preponderancia muy grande. En realidad Malvinas se vive todo el año en la ciudad de Río Grande, pero con mayor énfasis en esa noche del 1 de abril al 2 de abril. Como decía, el acto comienza en el primer minuto del 2 de abril y allí los únicos que dirigen la palabra es un veterano que da el mensaje en nombre del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentina de la ciudad, que antes de 1999, del año 2000, había dos asociaciones que se fusionaron en una sola, por suerte, y hoy tienen su casa propia, su museo. Y ese acto de la vigilia es de los veteranos y para los veteranos. Y eso se recalca siempre porque yo lo digo más de una vez siempre en los actos, que más allá de respetar las investiduras de funcionarios electos por el voto popular o de funcionarios que han sido designados por esos funcionarios también en distintos estamentos, qué lindo que vengamos y compartamos ese acto
como argentinos, sin ningún cargo, sin ningún título, porque allí los protagonistas son los veteranos de guerra, no son las autoridades. Entonces ahí, en ese momento de argentinidad tan, pero tan importante, donde nos cobija una bandera celeste blanca inmensa que siempre flamea, porque Río Grande se caracteriza porque hay mucho viento, y por lo general ese viento apunta hacia Malvinas. Y es un momento tan, pero tan especial, que siempre digo que los vecinos allí es como que le ayudamos a sostener en ese momento un poquito la mochila que los veteranos cargan durante todo el año, con un abrazo, con una mirada, con escuchar las palabras que ellos quieran transmitir, la historia que quieran contar, sin presionarlos, sin nada. Nosotros en esa noche es como que le decimos: dame la mochila un ratito, yo te ayudo a sostenerla, con esa actitud de un argentino a otro. Y ahí, justamente en ese monumento que se ha erigido en el lugar donde antes estaba nada más que un tacho de 200 litros con madera de pallet, aminorando el frío, dice: un pueblo jamás debe olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos. Y es lo que creo que refleja el espíritu de esa vigilia. La vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas, título que lleva nuestra provincia como capital nacional, porque intrínsecamente el pueblo tiene un sentimiento muy arraigado de lo que es Malvinas, porque también forma parte de nuestra provincia. Recordamos que nuestra provincia es la provincia número 23, que fue creada el 1 de junio de 1991, antes era territorio nacional, y nuestra provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y muchas veces olvidamos que tenemos un gran país, que tenemos un país bicontinental, y que nuestra provincia es la única provincia también bicontinental, y que lo único que queremos es recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre ese espacio que nos pertenece. Siempre decimos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero a veces también lo modificamos y decimos: Malvinas es Argentina, como cada lugar de nuestro país es Argentina. Y es lo que anhelamos poder recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía en esas islas, que cuando cantamos la marcha de Malvinas decimos: la perdida perla austral. Si bien no se puede modificar la letra escrita de la marcha de Malvinas de José Pedroni, pero sí se ha autorizado a que se pueda cantar distinto. Así que yo los insto también a que cuando cantemos la marcha de Malvinas, cantemos esa partecita y no digamos la perdida perla austral, sino que lo modifiquemos y digamos la Argentina perla austral o la querida perla austral. Con esto me despido, muchísimas gracias por el espacio, espero que tengamos más oportunidades personales para compartir historias, momentos. Los invito para que puedan visitar la ciudad de Río Grande. Aquí en el sur del sur también se respira Argentina. Así compartimos el primer micro de Malvinas post-conflicto, podríamos decir. Escuchamos la palabra de Miguel Vázquez, reconocido periodista y locutor de Río Grande, Tierra del Fuego, y en donde comenzamos a compartir con ustedes las historias de otras personas que están vinculadas a la gesta en pos de dar a conocer, en pos de difundir, en pos de dar un reconocimiento a nuestros veteranos, tanto de aquí de nuestra ciudad en este caso, como también en el resto de nuestro país. Seguimos malvinizando en este espacio Malvinas, Memoria Viva, y lógicamente te invito a que compartas un nuevo espacio el próximo miércoles, minutos después de las 11 de la mañana, aquí en Entre Amigos.